El presidente Noboa dicta un nuevo estado de excepción para Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el Cantón Ponce Enríquez y justifica los argumentos en 45 páginas. La autopsia a la teniente Pamela Atti revela que fue golpeada, violada y asfixiada y que 4 oficiales dejaron el cuerpo en la habitación en el que fue encontrada. El dinero para sobornar a jueces y liberar a detenidos fue transferido desde México según la investigación de la Fiscalía en el caso Plaga. Televistazo inicia una serie sobre los beneficios que reciben trabajadores de 4 empresas públicas, amparados por contratos colectivos. 17,000 clientes de Banecuador se beneficiarán con la condonación de deudas de hasta $5,000, dispuesta por el presidente Daniel Noboa. El paso en el puente internacional Rumichaca está suspendido por más de 30 horas por un paso indefinido de los transportistas pesados de Colombia y las pérdidas superan el $1,500,000 por día. 5 hectáreas de cacao, yuca y plátanos destruidas, 10 casas afectadas y 2 hosterías inundadas por el desbordamiento de 2 ríos en el cantón Tena, en Napo. Televistazo estelar con Juan Carlos Aisprúa. Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Televistazo Estelar. Comenzamos ya con el desarrollo de la información. Tras la declaratoria de inconstitucionalidad de 2 decretos de estado de excepción, el presidente Daniel Noboa firmó uno nuevo por grave conmoción y conflicto armado interno que incluye 6 provincias y un cantón. Fabiola Santana explica cuáles son y qué derechos restringe. El presidente Daniel Noboa emitió un nuevo decreto de estado de excepción, motivado de nuevo por la grave conmoción interna y el conflicto armado interno. Es el tercero tras la declaratoria de inconstitucionalidad por parte de la Corte Constitucional en mayo y junio. El nuevo decreto, que durará 60 días, se focaliza en 6 provincias y un cantón: Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y el cantón Camilo Ponce Enríquez en Azuay. Los derechos que se restringen son la inviolabilidad de domicilio y correspondencia, la libertad de asociación y reunión y permite la requisición de bienes. El decreto no incluye horarios de toque de queda. Con él continuará la movilidad de las Fuerzas Armadas y Policía en esos territorios, donde, según el documento, el cometimiento de delitos se ha incrementado y la capacidad estatal para contrarrestarlos es menor. El presidente argumentó la declaratoria con notas de medios sobre matanzas en esas provincias e informes secretos del Centro de Inteligencia Estratégica y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, informes que serán exhibidos a los jueces de la Corte Constitucional. Según el gobierno, el nuevo decreto cuenta con el respaldo jurídico de la Asociación Mundial de Juristas, un gremio que reúne abogados y profesores de derecho, que no avala decisiones gubernamentales ni expide pronunciamientos vinculantes. El gobierno condonó deudas de Banecuador que estén en situación de apremio y que no superen los $5,000. El presidente Noboa firmó un decreto con esa disposición. Francisco Garcés informa a cuántas personas beneficiará la decisión. El presidente Daniel Noboa perdonó las deudas de los clientes de Banecuador hasta $5,000 que hayan pasado a la fase de apremio y estén en categoría E, es decir, calificados como irrecuperables. La decisión favorecerá a 17,000 deudores del país que están en esa condición desde el 2016. La medida costará $18 millones al Estado y, según la presidencia, no afectará el patrimonio del banco, ya que esas deudas están respaldadas. El presidente oficializó la decisión en un decreto en el que, según él, el perdón de las deudas es necesario para beneficiar a agricultores, emprendedores y microempresarios que durante los últimos años fueron afectados por una inflación sostenida, los fenómenos naturales en varias regiones, las condiciones de inseguridad y la crisis eléctrica de los últimos meses, factores que les impidieron honrar sus deudas. A los beneficiarios de la condonación les llegará un mensaje a su teléfono en el que se les informará que su deuda ha sido perdonada y no requerirán hacer trámite alguno.
Las demás deudas vencidas en Banecuador serán refinanciadas según el presidente. Esta es la segunda condonación de deudas de Banecuador en los últimos 2 años. En agosto del 2022, el banco perdonó a creencias de 26.000 deudores de hasta $3.000. Fue la conclusión de los diálogos entre el gobierno y las organizaciones sociales después del paro nacional del 2022. Pese a que en inicio los dirigentes de la movilización exigían que las deudas perdonadas sean de hasta $10.000. Esa decisión costó al banco $58 millones. Banecuador cerró el 2023 con una cartera de créditos vencida de $199 millones. Su morosidad superó el 22%, cuando en la banca comercial a diciembre del 2023 la morosidad solo fue del 3,2%. Televistazo tuvo acceso al parte de detención sobre la muerte de la subteniente Pamela Ati en un cuartel militar de Orellana. Según el documento, el cuerpo de la oficial tenía hematomas, incluidas sus partes íntimas. Fabiola Santana con más detalles. La subteniente Pamela Ati, encontrada muerta en la Brigada 19 Napo en Orellana, tenía hematomas en su cuerpo y en sus genitales. Esto se encuentra en el parte de detención con el que la Fiscalía formuló cargos contra 4 oficiales del Ejército por femicidio. Ese informe incluye la autopsia hecha por el Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Se trata de una muerte violenta a causa de una asfixia mecánica por politraumatismo. Se evidencia huellas de violencia en la cabeza, cara, cuello, tórax, miembros superiores y miembros inferiores. Además, a nivel de los genitales externos se observa esquimiosis o hematomas. También en la entrada vaginal detectaron la presencia de líquido color blanquecino. El informe policial señala que en la cama junto al cuerpo de la oficial se encontró un botón color negro, el cual aparentemente fue desprendido del pantalón militar que vestía la víctima. El cuerpo de la subteniente Ati fue encontrado en el fuerte militar Napo el sábado en la mañana. Un día antes asistió a una fiesta no autorizada. Según el documento, entre las 5 y 6 de la tarde, la víctima fue retirada de la reunión social por los mayores del ejército Javier Pino Argote, Freddy Quintanilla, el teniente John Mena y el subteniente Ángel Jiménez en el vehículo de Pino Argote y la llevaron a su villa. En sus versiones libres y voluntarias rendidas en la fiscalía indican que a la subteniente la habían recostado en la cama quitándole el botón del pantalón para que estuviera más cómoda. Luego los 4 oficiales dijeron haberse retirado de la habitación. El fiscal Fabricio Zambrano pidió la prisión preventiva para los 4 oficiales, pero una jueza de violencia de género les dio medidas alternativas mientras duren las investigaciones. Esta tarde el gobierno anunció la designación de Antonio Goncalves como nuevo ministro de Energía. En su cuenta de la red social X, Roberto Luque, quien ocupaba el cargo de manera temporal, presentó a su sucesor y aseguró que la próxima semana se harán anuncios en el campo energético. Goncalves trabajó en instituciones financieras del Ecuador y el exterior. En el año 1990 se unió al Banco Interamericano de Desarrollo. Hasta ahora ha sido asesor del ministro Luque. Burocracia, los privilegios dorados. Uno de los 4 contratos colectivos que la Contraloría deberá auditar por pedido de la ministra de Trabajo es el de Petroecuador. Fue firmado en el año 2017 y ampara a más de 2.000 trabajadores de esa empresa estatal. Francisco Garcés revisó ese documento e informa qué contiene. El contrato colectivo de Petroecuador ampara a 2.405 empleados y según el Ministerio de Trabajo deberá ser declarado nulo porque fue suscrito en noviembre de 2017 sin contar con el aval presupuestario del Ministerio de Economía y Finanzas. Entre los beneficios que incluye está la cláusula de estabilidad por 5 años. Es decir, que ningún trabajador puede ser separado de sus funciones en ese lapso. Y si Petroecuador opta por despedir a uno de ellos, debe pagarle una indemnización igual a 60 sueldos. Esta disposición dista mucho de la que establece el Código del Trabajo para las empresas privadas, en donde un trabajador despedido recibe una indemnización igual a un sueldo adicional por cada año de trabajo sin que superen 25 sueldos.
Los trabajadores de Petroecuador, amparados por el contrato colectivo, tienen derecho a una revisión anual de sus remuneraciones y es el comité de empresa el que debe proponer la tabla de aumentos para empezar la negociación. El contrato otorga también un pago adicional del 1% del salario básico unificado por cada hijo menor de edad y por hijos con discapacidad ese beneficio no tiene límite de tiempo. Incluye un bono de antigüedad del 0,25% adicional de la remuneración por cada año de trabajo. Y aunque el contrato fue firmado en el 2017, el bono de antigüedad beneficia a los trabajadores contratados desde el 2009. De los 4 contratos colectivos que impugna el Ministerio de Trabajo, el de Petroecuador es el que menos beneficios otorga a sus trabajadores sindicalizados. Si es declarado nulo, la empresa podrá negociar un nuevo contrato colectivo que se ciña a los requisitos que establece la ley. Inició el juicio político a la canciller de la República, Gabriela Sommerfeld, en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Esto ocurre luego de que el correísmo y el Partido Social Cristiano archivaron otros 3 procesos. Patricio Díaz informa que se requieren 92 votos para la censura de la funcionaria. La canciller va a juicio político. Con el archivo de otros 3 procesos, el correísmo y el Partido Social Cristiano, mayoría en la Comisión de Fiscalización, se ahorraron más de 3 meses y con 5 votos a favor dieron paso este martes al inicio del juicio contra Gabriela Sommerfeld. La bancada del presidente Daniel Noboa no apoyó la decisión. La funcionaria será notificada este miércoles y desde ahí corren 15 días para que presente pruebas de descargo. La ministra es acusada por la correísta Yajera Urresta de incumplimiento de funciones por la irrupción en la Embajada de México para detener a Jorge Glass. Hasta ahora, solo los asambleístas de esa bancada han confirmado que van por su censura. Si el presidente de la República no entiende que tiene una canciller que es incapaz y no entiende que tiene que cambiarla, bueno, será el Parlamento en el que, en el marco de la Constitución y la ley, la censura y la destituya. En el Partido Social Cristiano reconocen que puede existir un posible incumplimiento de funciones, pero dicen que esperarán al juicio para conocer los argumentos a favor y en contra. Y si hay una responsabilidad política en las acciones o en este caso las inacciones, tengan la seguridad de que nosotros tomaremos una postura. En esto coinciden con Pachacuti, que aunque no quieren adelantar criterio, se critican la acción en la embajada. Es un precedente nefasto para nuestro país y también para el resto de países. Se requieren 92 votos para la censura de la funcionaria y con estas bancadas no basta. El otro miembro de la nueva mayoría, Construye, también toma con cautela la decisión sobre la ministra. Algunos de sus legisladores apoyaron la detención de Glass en la embajada, aunque tenían dudas en la forma. ¿Cuáles son las acusaciones? ¿Dónde está el incumplimiento? ¿En qué articulado? ¿En qué acción específica? ¿Quiénes tomaron las decisiones? Hay varios elementos que todavía no conocemos. El oficialismo cuestionó las intenciones de la oposición. Que quieren ir ya por los ministros del actual gobierno, por la gestión que han realizado, atacando así la gobernabilidad del país. El proceso contra la ministra en la Comisión de Fiscalización puede tomar un mes. Luego, con la recomendación de esa mesa, pasa al Pleno para la decisión final. El huracán Beryl alcanza categoría 5 en su paso por Islas del Caribe y deja una estela de destrucción. Expertos indican que afectará el sur de Jamaica y para el viernes se acercará a la península de Yucatán en México. Ileana Suárez con los detalles. La temporada de huracanes sobre el Atlántico inició con fuerza con Beryl, el más prematuro registrado en la historia, que subió de categoría 1 a 4 en menos de un día y ayer alcanzó categoría 5, con vientos de 270 kilómetros por hora. Tocó tierra en Carriacou, que forma parte de Granada. Los residentes taparon las ventanas, se abastecieron de alimentos. Sin embargo, el huracán superó sus esfuerzos arrancando techos, provocando daños en inmuebles y derribando líneas eléctricas. El lugar quedó devastado. Las calles están cubiertas de escombros esparcidos por el viento y las olas. En esa y en otras islas del sureste del Caribe reportan hasta ahora 4 muertos. En San Vicente, Beryl derribó muelles, dañó decenas de barcos, partió palmeras y viviendas de construcción precaria colapsaron con los vientos. Ante los estragos, las autoridades emitieron alertas para las islas Santa Lucía y Martinica,
la costa sur de Haití y el oeste de República Dominicana. Ahora el huracán avanza hacia el norte de Jamaica y se prevé que llegue el viernes a la península de Yucatán, en México. La Corte de Nueva York posterga la lectura de la sentencia contra el expresidente Donald Trump, condenado por 34 delitos por falsificación de registros empresariales. Los abogados de Trump pidieron el diferimiento y solicitarán también que se anule el veredicto de culpable. El juez aceptó analizar el alcance de la decisión de la Corte Suprema, que ayer concedió inmunidad parcial a Trump por otro caso. A 4 meses de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, el ambiente político es intenso y además el expresidente Donald Trump, que busca la reelección, se anota 2 logros en medio de sus líos judiciales. Apenas ayer, la Corte Suprema le concedió inmunidad sobre actos oficiales durante su mandato y con eso intentará librarse de un juicio por subversión electoral y el asalto al Capitolio cuando era presidente. Pero además hoy ha conseguido que el juez que lo declaró culpable por 34 cargos penales de falsificación de registros empresariales retrase la lectura de una sentencia que podría llevarlo a la cárcel. La audiencia estaba prevista para el 11 de julio, ahora será el 18 de septiembre. En este tiempo, la defensa de Trump intentará conectar la inmunidad con este caso y pedir que se anule el veredicto de culpable. El presidente Joe Biden ha criticado el dictamen de la Corte Suprema. Ha dicho que cualquier presidente, incluido Trump, será libre de ignorar la ley, pero que no hay reyes en los Estados Unidos, y declaró: quizás lo más importante es que el pueblo estadounidense debe decidir si confiarle una vez más la presidencia a Donald Trump, ahora sabiendo que tendrá más valor para hacer lo que quiera, cuando quiera. Biden ha acelerado sus actos de campaña luego de las críticas por el debate frente a Trump y se mantiene en medio de una corriente en el Partido Demócrata que espera que decline su candidatura. Trump, mientras tanto, va camino a confirmarse como aspirante del Partido Republicano en la Convención Nacional dentro de 2 semanas. Cerca de 1.000 odontólogos ecuatorianos que terminaron sus especialidades en Brasil no pueden registrar sus títulos. Una reforma del Consejo de Educación Superior los obliga a homologarlos en centros de educación en Ecuador. Diego Puente amplía esta información. Cristina Calvache es una de las primeras odontólogas que tras estudiar en Brasil no pudo inscribir su título de posgrado en Ecuador. Se especializó en endodoncia en el Centro de Posgrado Odontológico en Sao Paulo durante un año. Pagó $12.000 solo por los estudios. Un costo adicional representaba cada mes cuando debía estar 1 semana y media en Brasil para recibir clases y hacer prácticas. Me daban más facilidad para yo poder estudiar y trabajar al mismo tiempo. De esa manera poderme costear mis estudios. El Consejo de Educación Superior, CES, hizo una reforma en 2020. En la normativa aprobó que todo especialista médico graduado en Brasil requería homologar los estudios en un centro de educación superior en Ecuador. En 2022 cambió, canceló esa obligación a los médicos y mantuvo a los odontólogos. Hay 1.123 profesionales que no pueden registrar su especialidad. Karina Ramírez, quien también estudió endodoncia, no encuentra un plan para revalidar materias. La carga horaria es diferente, el pensum de estudio es diferente, por lo tanto la vía de homologación no es posible. Los posgrados en odontología en Ecuador cuestan entre $20.000 y $30.000. Por eso este grupo de especialistas graduados en Brasil buscan que las autoridades reconozcan sus títulos. Pablo Beltrán, presidente del CES, se refirió a este tema en su cuenta de X. Me permito informar que el CES se encuentra trabajando en una propuesta de reforma al reglamento de títulos y grados académicos en el marco de la Ley Orgánica de Educación Superior, en la que se considerará la temática referida. Los especialistas se unieron y tienen una lista con los nombres, direcciones y teléfonos de los graduados en Brasil. Juan Sánchez, uno de ellos, cuenta que no pueden ejercer como especialistas, dar clases en universidades o aplicar a puestos de trabajo en instituciones públicas o privadas. En este lío ya llevan 4 años. En 3 provincias se adelantaron las protestas convocadas por el Frente Social para el jueves de esta semana en rechazo al incremento del precio de las gasolinas. Este martes hubo aglomeraciones en Quito, Guayaquil y también en Latacunga. El movimiento indígena, por su parte, descartó salir a las calles, informa Luisa María Heredia.
La mañana de este martes, las organizaciones sociales que están en contra del alza del precio de las gasolinas Extra y Ecopaís salieron a calentar las calles previo a la movilización nacional, convocada para este jueves por el Frente Unitario de Trabajadores. En Quito hubo mayor asistencia. La capital amaneció con varias de las principales avenidas del norte y sur bloqueadas. Representantes del Frente Popular, la Unión Nacional de Educadores y la Federación de Estudiantes Universitarios quemaron llantas, alzaron carteles y gritaron consignas. En Latacunga, en cambio, estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi se aglomeraron cerca del ingreso a Salache para impedir el paso por la vía panamericana. También quemaron llantas en rechazo a la medida implementada por el gobierno la semana pasada. En tanto que en Guayaquil se registraron 2 concentraciones en diferentes sectores del norte que no tuvieron gran concurrencia, por lo que la protesta duró menos de 15 minutos. Aunque en rueda de prensa, dirigentes del Frente Popular en Guayas señalaron que lo de este martes fue solo un preámbulo, que la gran movilización será el jueves. La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, ratificó que no participará en la movilización nacional del 4 de julio. Lo dijo el presidente del movimiento, Leonidas Sisa, luego de presentar ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley sobre la consulta previa, libre e informada. Nosotros en la siguiente semana tenemos la asamblea presencial de la CONAIE, donde definiremos, no es solo subsidios, es todo un paquete empobrecedor. Tampoco lo harán los transportistas, quienes junto a la CONAIE protagonizaron el paro de 2019 y 2021 para impedir que los gobiernos de Lenín Moreno y Guillermo Lasso modifiquen el subsidio a los combustibles. Este gremio aún sostiene diálogos con el régimen de Daniel Noboa por el pago de compensaciones ante el aumento del costo de las gasolinas. Para este miércoles tienen previsto un encuentro con los ministros de Gobierno y Transporte, en el que se revisará el acuerdo al que llegaron. El desbordamiento de 2 ríos afectó a 3 comunidades del cantón Tena, en Napo. Varias viviendas y 2 hosterías se inundaron y 3.000 tilapias se perdieron completamente. Elizabeth Quesada con las imágenes de lo ocurrido. Los habitantes de la comunidad Cristal trataban de recuperar los enseres de sus viviendas la mañana de este martes, luego de la inundación que golpeó esa zona de la parroquia Aguano en Tena. Las fuertes lluvias de la madrugada provocaron el aumento del caudal de los ríos Chinchipino, Cristal y Arajuno, afectando también a las comunidades de Santa Bárbara y San Pedro de Arajuno, asentadas en las riberas. El agua ingresó a las instalaciones de 2 de las 5 hosterías que funcionan en Arajuno. En esta zona, el agua alcanzó el 1,5 metros de altura y llegó hasta 10 viviendas, afectando a 50 personas que se dedican a la agricultura y piscicultura. 5 hectáreas de cultivos de cacao, yuca y plátano quedaron destruidos. Ángel Villacrés es uno de los 20 agricultores y calcula que perdió unas 1.000 plantas. La fuerte corriente arrasó también con 3.000 tilapias y animales de corral como aves. Tilapias rojas y negras, se me fueron toditos. Y también mis gallinitas, mis pollitos pequeños que tenía se me fueron en el agua. A 300 metros de la zona inundada, un árbol cayó en la red eléctrica, dejando sin el servicio a 1.000 habitantes de la parroquia Aguano. El servicio de Gabarra, que cruza el río Napo, también fue suspendido por el riesgo que implica el aumento del caudal. De forma indefinida, transportistas de carga pesada de Nariño mantienen bloqueado el puente internacional Rumichaca. Cerca a $1,5 millones ascienden las pérdidas económicas luego de un día del cierre de ese paso en el norte del país, según la Cámara de Comercio de Tulcán, informa Paula Andrade. Se cumplieron 32 horas de cierre del puente internacional de Rumichaca por parte de transportistas de carga pesada de Nariño, Colombia. 15 camiones bloquean desde la tarde de lunes el paso para lograr acuerdos con el gobierno del presidente Gustavo Petro. La medida frenó el paso de 400 camiones, tanto de importación como de exportación, entre ambos países. Solo la Asociación de Transporte Pesado del Carchi tiene 2.000 toneladas de carga represada en una de las 7 zonas de aforo de Tulcán. De 40 camiones que llegan diariamente con plátano de la costa ecuatoriana a esta ciudad, solo 2 arribaron y el producto corre riesgo de dañarse y generar pérdidas de entre $20,000 y $150,000. Tomando en cuenta que hay más depósitos temporales que también hacen la misma exportación. Entonces, sí, la afectación es bastante grande acá en nuestra provincia fronteriza.
Por esta frontera han dejado de circular aproximadamente 300 vehículos por hora. Los viajeros han optado por cruzar a pie. La Cámara de Comercio de Tulcán calcula que por un día de cierre de este paso internacional se ha perdido cerca de $1,5 millones de dólares. Hasta el momento no se visualiza una solución por parte de los dirigentes y autoridades de Colombia para la apertura del puente. Lastimosamente, por parte del gobierno principal, del Ministerio de Transporte, del Ministerio de Hacienda, no hemos recibido una comunicación concreta donde pudiésemos llegar a una reunión, a una negociación y obviamente una posible dilución de esta manifestación. También existe un bloqueo de la vía en Pasto, Nariño, ciudad donde los dirigentes del transporte están a la espera de una reunión con autoridades de Colombia para llegar a acuerdos que permitan levantar la medida. Mientras tanto, David Sánchez, de nuestra cadena aliada Noticias Caracol, preparó un informe de los antecedentes de este bloqueo de transportistas desde el otro lado de la frontera y las reacciones de las autoridades colombianas al bloqueo. Adelante, David. Hola, buenas noches amigos de Coavisa. Pues les contamos que aquí en el puente internacional de Rumichaca permanece el bloqueo total por parte de camioneros de Colombia que están exigiéndole al gobierno colombiano varios puntos, entre ellos seguridad en las vías. Aseguran que los robos y los asaltos entre la vía Ipiales-Cali son constantes, los asesinatos de transportadores. También están pidiendo ellos mayor inversión en infraestructura, ya que la vía panamericana en varios puntos, sobre todo en el departamento del Cauca, tiene varios deterioros, en especial un puente que está en un muy mal estado. Asimismo, están solicitando el cumplimiento de varios ofrecimientos que se han dado, y es que van más de 2 años de mesas que se han realizado entre el sector camionero y el gobierno nacional. Siempre hablan muy bonito, ofrecen muchas cosas, pero no han cumplido ninguna de las ofertas que se han realizado. Asimismo, hay una queja puntual de que camioneros ecuatorianos estarían ingresando a territorio colombiano y estarían obviamente generando un deterioro en las opciones de trabajo de los camioneros colombianos, y por eso han pedido también que se controle el ingreso de los vehículos desde el Ecuador hacia territorio colombiano. Ahora, ¿cuál es el problema? Aún no hay comunicación entre los líderes de la manifestación, los líderes camioneros y el gobierno nacional. Por ello, ya se cumplen las primeras 24 horas de este bloqueo y aún no hay ni siquiera una mesa de diálogos que permita esperanzarse en que este bloqueo se levante. Ahora, no solamente es este bloqueo, hay otros 5 bloqueos en diferentes zonas del departamento de Nariño. Un festival religioso en India terminó en tragedia cuando miles de asistentes intentaron salir al mismo tiempo después de la ceremonia. Los que iban adelante tropezaron y cayeron. Los demás les pasaron encima. Unas 100 personas murieron aplastadas. La multitud se retiraba del sitio donde minutos antes había concluido una ceremonia de oración colectiva convocada por un líder religioso. Miles de personas abandonaban el lugar en desorden y con prisa, lo que dio paso a la tragedia. Entre empujones, los que iban delante tropezaron y cayeron. Había tanta gente que era imposible frenar al resto, por lo que muchos fueron aplastados. Decenas de ambulancias trasladaron a los heridos a hospitales de Hathras, una ciudad en el estado de Uttar Pradesh, en el norte de India. Muchos llegaron en estado grave, lo que llevó a que el número de víctimas fatales aumente en poco tiempo, reportando hasta ahora 105 muertos y hay más de 150 personas en salas de emergencia. El primer ministro Narendra Modi lamentó lo ocurrido y en una intervención en el Parlamento aseguró que las víctimas y sus familias recibirán la ayuda necesaria, mientras está en curso una investigación sobre lo ocurrido y las condiciones de hacinamiento en el lugar, que se había habilitado para 5.000 personas, pero donde llegaron unas 15.000. Un avión de Air Europa con 345 personas fue sacudido por una fuerte turbulencia en su ruta sobre el Atlántico. El incidente dejó 30 heridos, incluso un pasajero quedó atrapado sobre el compartimiento de los equipajes de mano. El avión cubría la ruta de Madrid a Montevideo con 345 pasajeros, pero se vio obligada a hacer una parada de emergencia en el aeropuerto de Natal, en Brasil, donde más de 10 ambulancias esperaban a atender a unos 30 heridos. 11 de ellos tuvieron que ser hospitalizados. La aeronave sufrió por una turbulencia tan fuerte que los pasajeros sentían que el avión iba a caer en picada.
y que cuando se estabilizó fue como un golpe que hizo que las personas salieran volando y se lastimaran. Debido al movimiento brusco, un pasajero fue arrojado al techo y quedó atrapado en un espacio sobre el compartimento portaequipajes. La sacudida causó daños en varios paneles del techo, así como en el respaldo de un asiento. Entre los lesionados hay ciudadanos de España, Argentina, Uruguay, Israel, Bolivia y Alemania. La aerolínea envió otro avión de reemplazo para llevar a los pasajeros a Montevideo, donde aterrizaron de forma segura. En Perú, un punto de una línea de energía eléctrica subterránea explotó, causando gran alarma entre los vecinos de la urbanización Santa Anita de Lima. 3 adolescentes caminaban por el lugar, pero afortunadamente no resultaron heridos. El estallido provocó la interrupción del fluido eléctrico por 6 horas y fue restablecido durante la madrugada. Un estudio científico documenta las nuevas ubicaciones geográficas de 7 anfibios y 7 reptiles en Ecuador. Investigadores de 4 universidades nacionales, una extranjera y 2 fundaciones recopilaron los datos en 5 provincias desde el año 2014. Un reporte de Vanessa Robles. Esta especie se denomina rana monoplaneadora. Se creía que habitaba solo en provincias de Esmeraldas, Pichincha, Manabí y los ríos Santa Elena y El Oro, pero también vive en la sierra, en la provincia de Cañar. La serpiente conocida como cordoncillo simple o cordoncillo amarilla ya no solo se ubica en Esmeraldas, Pichincha, Santo Domingo y los ríos, sino que ahora también se ha confirmado su presencia en la provincia del Guayas, en la parte media y alta de los bosques, es decir, es una especie arborícola. Llega a medir hasta 1 metro de longitud y no es venenosa, al igual que la culebra multilineada, que además de habitar en las provincias de Esmeraldas, Santo Domingo, Cotopaxi y El Oro, se descubrió que también vive en el Guayas y Cañar. Esta salamanquesa, que habita entre las hojas que caen de los árboles, además de vivir en provincias de la costa y sierra, también fue descubierta en las provincias de Cañar y en el Guabo, El Oro. En total, son 14 especies que habitan al oeste del Ecuador, que fueron registradas por primera vez en Bolívar, Cañar, El Oro, Guayas y Los Ríos, nuevos sitios cuyas condiciones climáticas, ya sean secas o húmedas, favorecen a su subsistencia. Estos hallazgos no significan que las especies migraron, sino que ahora se ha descubierto que también habitaban en otros lugares. El trabajo fue realizado por 6 investigadores con el respaldo de 4 universidades locales, una extranjera, el Instituto Nacional de Biodiversidad INABIO y la Fundación JAPU, tras una recopilación de 10 años que recientemente fue publicada en la revista inglesa Ecology and Evolution, en el artículo Revelando la biodiversidad oculta, nuevos conocimientos sobre la distribución de reptiles y anfibios en el oeste de Ecuador. Los científicos esperan que con estos nuevos registros se favorezca la conservación de estas especies, la mayoría amenazada, y el ecosistema donde habitan, acechado por la deforestación, ganadería y expansión urbana. En la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca se presentará el monólogo Cuando llegue Rosa, una obra que habla de amor y fútbol. Además, en Quito se alista un concierto en homenaje al artista argentino Astor Piazzolla en la Casa de la Música. Estefanía Arias con la agenda cultural. La famosa novicia que abandona el monasterio para cuidar a los 7 encantadores hijos de un comandante de marina austriaco está en Quito. Es la icónica obra La novicia rebelde, que se estrenó en el Teatro San Gabriel, presentada por el Sistema Forçabú y dirigida por Gabriela Andrade. Este musical de Broadway y Hollywood pone a 21 artistas en escena. Las funciones serán hasta el 7 de julio. Será un homenaje al artista argentino Astor Piazzolla. Es el concierto 4 estaciones porteñas que se realizará en la Casa de la Música en Quito, con la interpretación de la Orquesta de Instrumentos y que estará en la cartelera de la Casa de la Cultura Núcleo Azuay en Cuenca, dirigida por Carlos Gallegos e interpretada por René Zavala. Las funciones serán el miércoles 3 y jueves 4 a las 19:30 en la Sala Alfonso Carrasco.
Hay conmoción en Manabí por el asesinato de José Miguel Mendoza, un reconocido político que en 2 ocasiones buscó ser alcalde de Portoviejo. Diego Cuenca describe cómo ocurrió el crimen que quedó grabado en un video. El crimen ocurrió cerca de las 10 de la mañana de ese martes en la ciudadela municipal del cantón Portoviejo en Manabí. José Miguel Mendoza Rodas estaba dentro de un carro estacionado afuera de una compañía de seguridad, cuando 2 sicarios en moto le dispararon. El hecho quedó grabado por cámaras del sector. Posterior del evento se hicieron varios allanamientos ubicando a una supuesta motocicleta color blanca frente a un domicilio. Momento que ingresan al domicilio personal de investigaciones conjuntamente al personal del grupo de motorizado y encontraron armas, encontraron sustancias sujetas a fiscalización, aproximadamente unos 10 kilos en el interior de la vivienda. Mendoza tenía 41 años y era conocido porque fue candidato a la alcaldía de Portoviejo en el 2019 y en el 2023, en ese último proceso electoral, se postuló por el movimiento Gente Nueva, pero quedó en tercer lugar e impugnó los resultados. Su nombre volvió a sonar en julio del año pasado, cuando denunció una presunta infracción contra Javier Pincay, actual alcalde de Portoviejo, por no asistir al debate previo a los comicios. Por esa denuncia, el Tribunal Contencioso Electoral dispuso suspender los derechos políticos de la autoridad. José Miguel Mendoza era abogado de profesión y el domingo pasado llegó desde Estados Unidos. Estaba casado y tenía 4 hijos. Fue servidor público, se desempeñó como asesor jurídico de la prefectura de Manabí y como procurador del municipio de Santa Ana, además de otros cargos entre el 2005 y 2015. El gremio transportista se reunirá con el gobierno este miércoles para exigir acciones que reduzcan los ataques a conductores en las vías. Aseguran que 5 carreteras son las más inseguras y desde el año pasado suman ya 240 asaltos. Diego Puente informa sobre otros pedidos. Los transportistas suman pedidos al gobierno. El miércoles instalarán la tercera mesa de diálogo con una demanda: incrementar la seguridad en las vías. Según la Cámara de Transportistas Pesados, CETRAPE, entre 2023 y lo que va del 2024, hubo 240 asaltos o secuestros a conductores y ayudantes. Las carreteras más peligrosas son Guayaquil, Quevedo, Santo Domingo. Los ataques se dan especialmente en el anillo vial de Quevedo. Los transportistas indican que motociclistas los interceptan y disparan. Otras vías peligrosas son las que unen a Guayaquil con Manta, con El Triunfo y Cuenca y con Machala. La carretera Quito-Santo Domingo-Esmeraldas es otra de las rutas peligrosas. Así nos asaltan, compañeros. Vea cómo estamos. Los transportistas graban los atentados. Este fue hecho el lunes. El conductor herido maneja mientras cuenta que el ataque con armas de fuego se dio en la vía Bucay-El Triunfo. La gente muy asustada. Estamos en un país invivible, lamentablemente. La estrategia propuesta por los transportistas es que sus unidades tengan un botón de pánico y que sus GPS estén conectados al EQ 911. Así, al ser atacados, activan el botón para que la policía sepa exactamente dónde ocurre el asalto. La segunda propuesta es que la policía se haga cargo de las vías más peligrosas en donde trabaja la Comisión de Tránsito del Ecuador. Otra medida es que se activen puntos seguros en la noche, que se designen zonas específicas para que los conductores descansen en sus unidades mientras la policía y las cámaras del EQ 911 vigilan. Y ahora les contamos que el movimiento Construye respaldará la precandidatura presidencial de Henry Cucalón, exministro de gobierno de Guillermo Lasso. Mientras tanto, el movimiento Creo, fundado por el expresidente, está en busca de un candidato propio. El exgobernador del Guayas, Francesco Tabaqui, sería su carta. Luisa María Heredia con el informe. Henry Cucalón, el exministro de Gobierno de Guillermo Lasso y exasambleísta por el Partido Social Cristiano, confirmó su participación en las elecciones generales de 2025. Aspira a la presidencia. Quiero ser el primer servidor de la República y estoy trabajando y estoy aportando en esa línea. Es independiente, pero ya cuenta con el respaldo del movimiento Construye. Porque representa la lucha contra la impunidad, contra las mafias. Una política en materia de seguridad seria, sin demagogia,
sin cantos de sirena. Cucalón apareció en fotografías junto a la ex ministra de Gobierno de Ledín Moreno y líder de Construye, María Paula Romo. La semana pasada se reunieron en Estados Unidos, donde Romo reside. Trabajan en conjunto para conseguir que se adhieran más organizaciones políticas, como Suma y Avanza. Con eso también se enmarca un distanciamiento de Cucalón con el movimiento Creo, fundado por el expresidente Lasso, que presentará un candidato propio. El nombre que más suena es el del exgobernador del Guayas y candidato a la prefectura, Francesco Tabacchi. La directiva del movimiento ha analizado su perfil y lo considera la principal alternativa. Tabacchi, de hecho, ha aparecido en eventos recientes acompañando a Guillermo Lasso. Su postulación, de ser aceptada, será confirmada en la Convención Nacional del Movimiento, que está prevista para la primera semana de agosto. Para entonces ya se conocerán los nombres de otros precandidatos. Por ahora están confirmados Jorge Escala, por Unidad Popular, Pedro Granja, por el Partido Socialista, Leonidas Sisa, por Pachacutic, Andrea González, por el Partido Sociedad Patriótica, y el actual mandatario Daniel Noboa, que va por la reelección con Acción Democrática Nacional. Y a un mes de las primarias, el correísmo aún analiza posibles candidatos para las elecciones del próximo año. Tiene en la mira a 2 hombres y 2 mujeres, pero se concentra en medir la popularidad que tienen y en las reales posibilidades de Daniel Noboa de conseguir la reelección. Después de 2 derrotas en elecciones presidenciales consecutivas, el correísmo se está tomando su tiempo para definir quién competirá por el sillón de Carondelet en el 2025. Ha preferido dejar que la etapa preelectoral transcurra un poco más antes de definir un nombre. Quiere tener una lectura lo más apegada a la realidad posible de cómo llegará el país a la cita en las urnas. Y también Daniel Noboa, quien busca la reelección. Por ahora, la Revolución Ciudadana analiza 4 alternativas: 2 hombres y 2 mujeres. Luisa González, una de las figuras más fieles y cercanas al máximo líder de la organización política, el expresidente Rafael Correa, es la principal carta. Cuenta con respaldo de gran parte de la militancia que el año anterior la eligió como presidenta del movimiento, pero perdió en segunda vuelta con Noboa. Su candidatura no rebasó el promedio de votos que suele obtener en esta clase de comicios el correísmo, poco más del 40%. Por eso actualmente se mide su aceptación popular. La prefecta de Pichincha, Paola Pavón, es también una opción. Ha ocupado el cargo en 2 ocasiones porque ganó 2 comicios seccionales seguidos, es decir, cuenta con aceptación local, pese a las polémicas en las que se ha visto envuelta. Fue detenida y acusada de rebelión como autora mediata del paro de octubre de 2019, aunque antes de que el caso llegue a sentencia, fue amnistiada en la Asamblea. También fue observada por la Contraloría por irregularidades en la firma de un contrato de obra pública. Como presidenta del CONGOPE ha tenido también mayor participación en la política nacional y es una de las dirigentes más antiguas de la Revolución Ciudadana. Los 2 hombres son Gustavo Yalc, ex secretario personal de Correa y presidente del Consejo de la Judicatura, quien había estado alejado totalmente de la palestra pública, pero en los últimos meses volvió a aparecer en entrevistas radiales y para medios digitales como analista. Su moción representa al ala fundadora del correísmo. Completa la lista Augusto Verduga, el consejero de Participación Ciudadana más votado de la Liga Azul. Pese a que también formó parte de la administración de Correa, es la figura más joven y fresca. Conduce un espacio de pensamiento político de izquierda denominado La Colmena y hace campaña en TikTok. Al interior del movimiento hay quienes creen que podría ser el outsider. La idea es sacar de esos 4 cuadros al binomio que aparecerá en la papeleta por RC5, aunque aún están abiertas las posibilidades de hacer alianzas. La decisión se tomará luego de las elecciones primarias previstas para agosto en el calendario electoral. La red de corrupción judicial que operaba en el país también recibió dinero desde México para pagar a jueces y liberar a delincuentes. El abogado Lenin Vimos, procesado en el caso Plaga, le llegaron 33 giros desde Chiapas, Tapachula, para sacar de la cárcel de Guayaquil a un narcotraficante mexicano. Informa Jacqueline Rodas. Lenin Vimos, quien confesó formar parte de la red de corrupción judicial que compró sentencias para liberar delincuentes, recibió pagos desde México. Está preso por el caso Plaga, pero también será enjuiciado por lavado de activos. La fiscalía detectó que usó a terceras personas, a su madre, hermana y familiares de jueces, para recibir giros mediante empresas de envío de dinero, desde los usuarios Viva México y LIC Mayor, correspondientes a números telefónicos mexicanos. Vimos recibía los comprobantes por WhatsApp. Por ejemplo, este desde Chiapas, Tapachula por $777, o este otro proveniente del mismo lugar por $755.
Eran montos pequeños para no levantar sospechas. Entre los presos beneficiados está el mexicano Fernando Martínez Cárdenas. Él estaba en la cárcel de Guayaquil por narcotráfico a gran escala. En 2023 fue condenado a 13 años de prisión. Lo encontraron en una bodega con 98 bloques de cocaína y luego la policía detectó otros 48 bloques en la casa de un cómplice. Según la sentencia, el mexicano iba a contaminar contenedores de productos de exportación para enviar la droga a Europa. La Fiscalía descubrió que para obtener la libertad de Martínez, Lenin Vimos recibió 33 giros que suman cerca de $30,000. Y el 27 de octubre de 2023, el juez de Santo Domingo, Emerson Curipayo, le concedió la boleta de excarcelación. Curipayo también liberó a operadores del narcotraficante Leandro Norero y al ex vicepresidente de la República, Jorge Glass. Las negociaciones para comprar sus fallos aparecieron en los chats del caso Metástasis y ahora está preso y procesado. Otros giros desde Chiapas, México, aparecen a nombre del ex juez de Paján, Manabí, Simón García. Según la Fiscalía, él recibió el dinero por pedido de Lenin Vimos. García igualmente liberó a Daniel Salcedo. El ex juez ahora está preso y procesado por delincuencia organizada en el caso Plaga. La Fiscalía aún investiga los nexos del mexicano con los carteles de droga y los grupos de delincuencia organizada en Ecuador, mientras el abogado Lenin Vimos será sentenciado en noviembre por lavado de activos y espera el juicio del caso Plaga junto con otros 30 implicados. 18 resoluciones con llamados al gobierno ha aprobado ya la Asamblea Nacional en los meses que lleva de funciones, aunque no son vinculantes. De esa cantidad, la mayoría se han dado desde la ruptura de la alianza con el oficialismo, informa Patricio Díaz. La Asamblea volvió a los exhortos. Este jueves se aprobaron 2 más, con los que en 7 meses tiene el mismo número que la anterior Asamblea cesada en un año y que tenía ese como uno de los cuestionamientos. Llevan ya 2 exhortos. 2, por ejemplo, son similares, pidiendo al gobierno atienda las vías de Chimborazo. Se suman exigencias hechas al Ejecutivo en resoluciones, combinándole a cumplir determinadas acciones. Estos llamados no son vinculantes, es decir, no son obligatorios para el régimen. La mayor parte de estos exhortos al gobierno se han dado desde abril, cuando empezó a resquebrajarse la mayoría, y se incrementaron con la marginación del oficialismo. Esta asamblea no tiene el mismo número de declaratorias de días especiales como el anterior periodo. Han declarado a Los Ríos como capital del cacao y a Santo Domingo como capital de la carne. Las condecoraciones también son frecuentes. No es todo. En el legislativo existen 15 comisiones permanentes, pero se han creado 6 adicionales. La Comisión Ocasional de Enmiendas, que era necesaria para el trámite de reformas constitucionales, la mesa que investigó el asesinato de Fernando Villavicencio. Se creó una para los temas de economía popular y solidaria, otra para el trámite de las reformas de la consulta popular, una más para analizar el informe a la Nación y la última para investigar las irregularidades en la administración pública. Legisladores han cuestionado que la mayoría de ellas pueden ser innecesarias porque los temas pueden tratarlos las comisiones permanentes. Pero igual insisten. Está en agenda una mesa más por la circunscripción amazónica y ahora se proponen otras 2. Una propuesta por el correísmo para que se investigue el retiro de la visa de Alondra a Santiago y otra del oficialismo para que se investigue el pedido del expresidente Rafael Correa para que se sancione Ecuador por la irrupción en la Embajada de México. La función legislativa es prolífica a la hora de generar cuerpos normativos que amplían y dicen garantizar derechos ciudadanos. Sin embargo, la falta de financiamiento y de gestión hacen que estas leyes sean letra muerta. Lenin Artieda con un análisis. No son pocas las ocasiones en las que la Asamblea Nacional gestiona leyes que terminan siendo inaplicables, en algunos casos porque no cuentan con un sustento financiero, en otros porque las instituciones que deben garantizar su cumplimiento prefieren mirar hacia otro lado. Generalmente son las leyes que amplían el abanico de derechos de la gente. En esta semana se aprobó, por ejemplo, la Ley de Contención, Acompañamiento y Reparación Transformadora e Integral para familiares de víctimas de femicidio. Entre las disposiciones se incluye el pago de una pensión mensual como apoyo de subsistencia para las víctimas. Los legisladores dicen que la plata debe salir de un presupuesto que el MIES no ejecuta. Sí, de la cuenta que no se usa y que nadie garantiza que se vaya a estrenar.
A la hora de legislar, se podría decir que priman las buenas intenciones. En el 2019 se aprobó la ley del adulto mayor que garantiza el acceso inmediato, permanente y especializado a los servicios del Sistema Nacional de Salud, así como el tratamiento priorizado de síndromes geriátricos, enfermedades catastróficas y de alta complejidad. ¿Loable? Sí. En la práctica, los hospitales públicos brindan un servicio democráticamente deficiente. La atención no es satisfactoria para nadie. Entre otras cosas, esa ley dice que el Estado garantizará de manera progresiva la seguridad económica. Sin embargo, hoy se registran hasta 7 meses de retraso en la devolución del IVA a las personas de la tercera edad. En el 2023 se aprobó la Ley Orgánica del Derecho al Cuidado Humano. Allí se señala que las instituciones públicas y privadas deben contar con espacios físicos seguros, dignos y de fácil acceso para cuidar de las mujeres que se encuentren en periodo de lactancia o embarazo. Beneficios que se cumplen por excepción, tanto en el sector público como en el privado. En este listado de leyes de letra muerta se puede sumar a la Ley Orgánica de Juventudes, aprobada en 2022, que dice garantizar el ingreso, permanencia y egreso del sistema de educación superior. 2 años después de su vigencia, solo 4 de cada 10 jóvenes logran acceder a estudios universitarios. La ley más conocida como pancitas llenas intentó redireccionar los alimentos que se desperdician a quienes lo necesitan, que no son pocos en un país con uno de los índices más altos de desnutrición infantil en la región. Cifras de 2022 indicaban que solo en Quito se desperdician diariamente 100 toneladas de alimentos. La ley determinaba que se debían crear incentivos para que esos alimentos se donen y sean entregados a las personas vulnerables. Pero no ha pasado nada. Son las leyes que no se cumplen, ya sea por falta de recursos o porque a nadie le preocupa hacerlas cumplir. En una suerte de herencia que viene desde la Constitución del 2008, cuando se crearon infinidad de derechos, incluso para la naturaleza. Sin embargo, sus padres olvidaron determinar cómo se iba a financiar su ejercicio práctico, y por eso es que no pasan del papel, y por eso es que nadie las respeta. Según la Fiscalía, Pablo Celi dio 24 horas para que un subalterno apruebe un informe que desvanecía una millonaria glosa a Conecel. Ese exfuncionario cumplió con la orden y es uno de los investigados en el caso de tráfico de influencias, pero todavía no es procesado, como lo informa Fabiola Santana. El caso Celu, por el que es procesado el excontralor Pablo Celi y otro funcionario de la Contraloría, tiene un tercer involucrado, Hans Coloma Vallejo. Él era el administrador del área de gestión de resoluciones de glosas cuando se dio el tráfico de influencias, que según la Fiscalía se dio para desvanecer casi $112 millones en contra de Conecel. La fiscal general Diana Salazar tenía previsto procesarlo junto a Pablo Celi y Luis Miño, pero dijo que están tratando unas diligencias y por estrategia aún no lo vincularán. Sobre esto, el abogado de Pablo Celi tiene una tesis. Considero que al tercero le va a coger como testigo protegido para fundamentar su caso, que es lo que siempre hace Fiscalía. Y bueno, esperemos a ver cuál es la estrategia que sigue en este proceso. Fiscalía que no tiene ningún argumento. Sobre la glosa, Diana Salazar dijo que como descargo Conecel contrató 3 estudios particulares que concluyeron que la multa no era aplicable y que a partir de eso Celi y Luis Miño, director de responsabilidades, iniciaron las gestiones de influencias con sus subalternos y separaron al analista que se negó a desvanecer la glosa. Una vez separado, Miño y Coloma desvanecieron aquella multa. Según Coloma, Luis Miño le entregó el proyecto que la eliminaba y lo revisó sin analista, debido a que el contralor Pablo Celi requería que esa resolución salga la tarde de ese día. Según la Fiscalía, el entonces contralor había dado 24 horas de plazo para que se apruebe el desvanecimiento, pese a ser un tema técnico y de un monto millonario. Según el Banco Central, el Producto Interno Bruto crece a un ritmo mucho más lento que en años anteriores. Eso se debe a la crisis de liquidez que se refleja en una importante contracción de las importaciones, así como del consumo en los hogares ecuatorianos. Lenín Artieda con las cifras oficiales.
El Banco Central presentó las cuentas trimestrales del 2024, una radiografía de la situación económica del país, y los datos que presentan no son precisamente alentadores, porque si bien se registra un crecimiento del Producto Interno Bruto en los primeros meses del año de un 1.2%, ese mismo indicador a 2023 era del 4.6% y en 2022 del 9.8%. ¿Cuáles son entonces las razones de esta contracción? La más importante es la reducción de importaciones en los primeros meses del 2024. Hay una menor demanda de productos refinados de petróleo, vehículos y equipos de transporte. ¿Por qué se importa menos? Porque no hay plata. En términos macroeconómicos, menos importaciones significa que menos dinero sale del país, pero eso también implica que hay menos consumo interno, menos requerimientos para obra pública, menos insumo para la producción. A más de la caída de importaciones en un 3.3%, hay otros valores que corroboran el mal estado de la economía, como la reducción en el consumo de hogares, que cae en un 1.1%, así como la contracción en un 1.3% de la formación bruta de capital, que significa que hay menos inversiones, particularmente en el sector de la construcción, así como una menor demanda de vehículos y otros equipos de transporte. El Banco Central además expone que a nivel de industrias, de 20 sectores, 10 crecieron y 10 tuvieron un rendimiento negativo. Entre los que decrecen están el comercio, la construcción, la manufactura de productos alimenticios y no alimenticios, principales dinamizadores de la economía y también del empleo. Plataformas digitales de oferta de empleo fortalecen sus alianzas con otros países, pero ¿quiénes buscan trabajo en estas aplicaciones en Ecuador? Tenemos la respuesta en el siguiente informe. En Ecuador, cada día, 30.000 personas ingresan a los portales digitales para buscar trabajo. La oferta disponible es de 10.000 empleos por mes. Las empresas tardan en promedio 42 días en cerrar un contrato. Algunos se concretan, otros se pierden. Las personas desempleadas compiten en las plataformas con jóvenes adultos de 25 a 35 años que tienen empleo, pero cada 15 meses en promedio buscan cambiar. Ellos representan el 60% de usuarios, pero no acuden al llamado de las empresas en un 40%. Las plataformas digitales amplían sus alianzas con software internacionales para ofertar trabajo remoto en Colombia, Chile, Perú, Argentina y Panamá. El 60% de ofertas son ventas. Le siguen profesiones tecnológicas relacionadas con la inteligencia artificial. Los usuarios de plataformas deben ser precisos en la información que publica en la hoja de vida, para que la misma inteligencia artificial logre conseguir el talento, logre conseguir a la empresa ese talento que está buscando. A los postulantes también les están pidiendo llenar una ficha para evaluar sus habilidades blandas como trabajo en equipo, actitud positiva y enviar un video donde responda a las preguntas de la empresa en español u otro idioma. Prefecturas, municipios, federaciones deportivas y museos también preparan cursos vacacionales para estudiantes de la sierra. Hay talleres académicos de arte y de ciencia. Valeria Navarro con más detalles de las actividades. Los estudiantes del régimen Sierra finalizaron clases la semana pasada. Tienen 2 meses de vacaciones. ¿Qué hacer? Hay instituciones públicas que han programado cursos gratuitos o a bajo costo. Las 10 prefecturas preparan talleres que iniciarán desde el 8 de julio, de deportes, artes, cocina, manualidades de excursión. La prefectura del Carchi, por ejemplo, tendrá cursos especializados para menores con capacidades especiales, con canes y equitación. Los municipios ofertan talleres vacacionales que incluyen bailes, teatro y actividades académicas. El de Ambato brinda desde el 1 de julio cursos gratuitos para menores de 8 a 17 años que necesitan refuerzos en inglés, matemáticas, español, literatura y computación. Las federaciones y concentraciones deportivas de Azuay, Tungurahua, Chimborazo y Pichincha ofertan cursos en 23 disciplinas deportivas: tenis de mesa, natación, básquetbol, ajedrez, entre otros. Los cursos vacacionales cuestan desde $25. A mí me gusta el deporte, como más activo, algo más físico. A mí me gusta el básquet. En Quito, en la Casa de la Cultura, se darán cursos de teatro, danza y pintura, de 9 de la mañana a 12 del día para niños de 5 a 12 años. El Museo Interactivo de Ciencias brinda desde este lunes cursos de robótica por $10 y desde el 15 de julio dará cursos de astronomía y biología.
Gracias por su confianza y sintonía de siempre, amigos. Los esperamos en la primera emisión de Televistazo a las 5:55 de la mañana. Este miércoles en contacto directo estarán Paola Montoya, abogada de la familia de la subteniente Pamela Ati, para analizar su asesinato y las acciones en busca de justicia. Además, la vocal del Consejo de la Judicatura, Solanda Goyes, para reflexionar sobre las pruebas psicológicas que pasaron aspirantes a jueces y conjueces a la Corte Nacional de Justicia. Más noticias actualizadas en nuestra página web ecuavisa.com. Buenas noches.